Muy bien, vamos a continuar ya con la cuarta clase. Voy a iniciar sesión en PHP para que me lleve a el dashboard, ¿no? El entorno donde tengo ya mi servidor con las bases de datos acá a la izquierda, ¿sí? Y tengo pues la base de datos inventario, que es la que estamos manejando dentro del curso y la que vamos a trabajar para el proyecto. Alexis, adelante Alexis. Buenas tardes, ingeniero. Le quería hacer una pregunta. ¿Sabe que estuve haciendo el ejercicio de importación, de exportación y de importación en otro equipo, pues para que me trajera toda la estructura de la base de datos, ¿verdad? Con el archivo que usted envió? Pero como yo tengo Visual Basic.net en la versión 2022, yo utilicé el Aragon 6.0. Ok. Entonces, cuando me traje la estructura, él no me dio error, me la trajo correctamente la estructura, pero sí me hizo un warning acerca de los cotejamientos. Y claro, porque en la Aragon 6.0 se usa el cotejamiento, 8. el UTF-8, VM, General 6, ¿verdad? Y Correcto. en la otra computadora, que también tenía el Aragon 6.0, porque también tengo Visual Basic 22 ahí, me quedo entonces con el cotejamiento de la versión del 5. No tendría problemas en manejo de datos ahí con esa base de datos así. El cotejamiento sea del 5 y yo tenga instalado el 6, el Aragon 6. Allí la novedad surgiría un poquito con los nombres que tienen los caracteres especiales. Por ejemplo, las ñes, alguna que otra tilde. Sin embargo, al momento de pasar, si ambos son UTF-8, sí va a ubicarse en la misma estructura. Si pasara de un UTF-8, por ejemplo, a un Latin, ahí sí hay esa novedad de que, por ejemplo, los nombres que están con ñ le va a aparecer otros símbolos especiales. Pero en la gran mayoría, pues, al menos aquí el pasar de UTF-8, ¿sí? Del 8 normalito al 8MB4, pues al menos con esos caracteres no habría novedad. Sí se pasa y sí le hace la restauración de toda la información. Ah, ok, pero con caracteres normales no habría problema entonces. No, no hay problema. Caracteres normales y también especiales sí los pasa en UTF-8 igual. Ok. Chévere, bueno, muchas gracias. Será mi pregunta. A ver, tenemos a Arturo, adelante. ¿Me escucha, profesor? Sí, todo bien. Quería pedirle un favor. Yo tengo discapacidad visual. Quería pedirle si por favor podría poner contraste alto, o sea, oscuro el fondo y todas las letras y todas las letras se ven en color blanco para poder distinguir mejor, porque tengo problemas para distinguir las grabaciones. Ok, voy a tratar de hacer esa novedad. En Visual, ya cuando entremos al No, código, no tendría problema. eso se cambia en opciones de accesibilidad, contraste alto. Ah, para todo el sistema operativo. Ajá, para poder distinguir, para que se pueda ver también la web, o sea, o fondo oscuro y las letras blancas y se pueda distinguir mejor. Ya le paso. Permítame un Si momento lo aquí. podría cambiar, por favor. Ya, profesor, Flores. gracias. Temas. A ver, vamos por aquí. Dame un segundo, por favor, para que quede todo habilitado.
Allí. Veamos. Abrir el explorador. Eso verifica. Listo, le cambié a mi sistema operativo, pero el navegador sí se sigue manteniendo con blanco. Sí, en este caso es el tema de PHP que me aparece así como está aquí. Voy a tratar de hacer un poquito ahí, aumentar el zoom para no tener esa novedad. Y ya con .NET sí entraríamos directamente todo a modo oscuro. Bueno, estamos aquí en la parte ya de la base de datos. Ayer trabajamos casi al final con la exportar y con la ficha importar. Como les comentaba, desde aquí no hay novedad. Para exportar, yo puedo exportar solamente una tabla o puedo exportar toda la base de datos. En este caso, si yo marco aquí la base de datos a la izquierda y doy clic en exportar, voy a trabajar con el script que me va a generar, en este caso con la extensión SQL, de todas las tablas y todo lo que tenga la base de datos. ¿Sí? Si tuviese información, pues también se lleva los registros que tengan las diferentes tablas. ¿Sí? Aquí simplemente voy a dar en exportar. Me va a pedir una ruta, en este caso dice descargas, le da un nombre predeterminado, en este caso de la base de datos, lo ubicar es inventario BDD y le guardo. ¿Ya? Y se ha logrado descargar. Esto, si yo llevo a otro computador, aquí una indicación, voy a eliminar la base de datos la que teníamos creado. Ya. Si yo llevase esto a otro computador, si me encuentro aquí que ya no tengo mi base de datos, lo primero que yo debo hacer es crear el nombre de la base de datos, no darle de una a importar porque me puede surgir una novedad de que me dice que no tengo ninguna base de datos seleccionada o que no se encuentra la base de datos. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es irme a base de datos y voy a crear la base de datos. Y inventario, le doy el cotejamiento, en caso UTF-8 General CI, y le doy clic en crear. Ya, ahora sí, me ubico en la base de datos, inventario, si acá arriba debo ver que dice base de datos, inventario, y allí sí le puedo hacer la importación. Voy a importación, seleccionar archivo, selecciono, aquí tengo inventario BDD, abrir, sí, verifico aquí conjunto de caracteres, UTF-8 con el que estaba trabajando, el formato que viene es SQL, y le digo importar. Y listo. Se han generado todas el código, ¿sí? Por tabla y luego por índice y luego por las relaciones, ¿sí? O los enlaces que tienen cada tabla. Y me devuelve la información. Hasta allí no hay novedad. Sí, la segunda parte ya es cuando yo estoy en el directorio, en este caso Laragon, bin, MySQL y nuevamente bin. Sí, aquí donde yo tengo el respaldo de la base de datos, ¿sí? Con la información, ¿no? En este caso, yo aquí lo ubiqué, MySQL dam.exe, que corresponde a el archivo que tengo
mysqldump.exe, que es este de aquí. Yo lo he seleccionado aquí. ¿Ya? Entonces, tengo mysqldump.exe, mysqldump.exe. Le ubico directamente porque mi archivo de respaldo, en este caso, está en la misma ruta que este ejecutable, que es el que me va a permitir hacer el respaldo de la información. Luego, ¿qué viene? Viene el usuario de la base de datos, en este caso yo le ubiqué root, viene la contraseña para la base de datos, ¿sí? Si yo no tuviese contraseña, aquí una situación, si yo no tuviese ninguna contraseña para ese usuario, simplemente no ubico ese parámetro, ¿sí? No lo ubico, ¿ya? El parámetro ahí yo lo ubico porque yo sí tengo una contraseña. Luego viene la base de datos que voy a respaldar, ¿sí? De la cual voy a sacar el backup. Y luego la dirección final donde se va a ubicar el archivo, ¿sí? Donde se va a ubicar el archivo. Aquí hay una situación. La dirección final donde se va a ubicar el archivo, en este caso, yo le voy a ubicar en mi escritorio. ¿Cómo llegué a esta ruta que está marcado aquí? ¿Cómo llegué a esta ruta? Porque yo fui al explorador, voy a abrir otra ventana, yo fui al explorador, me fui a este equipo, ¿sí? Voy a ir, por ejemplo, acá a usuario, ¿sí? Selecciono el usuario y selecciono escritorio. Si yo seleccionara aquí directamente, así como está, escritorio, me aparece de una en el escritorio. Ahora, yo mi computadora la tengo configurada de otra forma. Entonces yo voy por acá y aquí tengo escritorio. Esa es mi ruta para el escritorio. ¿Y cómo hago para tener esa ruta? Me voy acá arriba y aquí tengo la ruta. C, user, Jorge Luis Lord, todo lo demás y escritorio. Entonces desde ahí lo que hago es copiar, me voy al archivo y ya puedo ubicar esa ruta aquí. ¿Sí? Tomando en cuenta que como tengo espacios vacíos, porque mi usuario tiene ese espacio vacío, porque acá tengo otro, lo ubico con comillas para que no. Se fue la conexión acá un momento. Vuelvo a compartir pantalla. Ok, ok. Entonces, como les estaba comentando, esta última línea que es prácticamente la que ejecuta toda la acción del backup, yo aquí le ubico de una el mysql.exe porque estoy en la misma ruta, no hay problema. Luego viene el usuario, luego viene la contraseña, luego la base de datos y al final la ruta donde se va a ubicar el archivo. En este caso, como les comentaba, esta dirección que está acá, yo la tomé de aquí, de mi explorador. Sí, yo aquí tengo, mira, aquí está la dirección donde voy a llegar hasta el escritorio. Sí, y aquí al final, entre porcentajes, lo ubico el archivo, que es la variable donde está generado el nombre del archivo. ¿Ya? Está entre comillas para asegurar, por ejemplo, yo aquí tengo espacios en blanco, entonces de esa manera no hay novedad al momento de generar la ruta. Entonces hasta ahí no pasaría nada con este archivo. Si yo voy y lo ejecuto, respaldo inventario, ya se va a crear un archivo. Voy a minimizar aquí. Se va a crear un archivo, en este caso lo paso aquí, dice jueves de la fecha y la hora, ¿no? Si yo abro, está todo el contenido de mi base de datos, como les digo, y tabla por tabla. Si, por ejemplo, aquí la tabla categoría tuviese registros, aquí debajo de la estructura empezaba a ubicarme los registros que tiene cada tabla, ¿ya? Ahora, la parte siguiente es automatizar ese script, que sin que el usuario esté dando doble clic o esté apuntando ahí en un momento específico, ¿sí? Automáticamente se realice ese backup, ese respaldo. ¿Ya? Ayer lo hice con una herramienta que es la que viene con Windows, la de programador de tareas. Sin embargo, la herramienta de programador de tareas puede generar una novedad de que
como no se cuenta con los permisos de Windows para hacer el respaldo, pasa el archivo vacío. Sí, hay un sinnúmero de alternativas. Si usted se puede investigar, le va a aparecer y dice, póngale con los permisos más altos, ubíquele el usuario actual que ha iniciado sesión en el sistema operativo, un sinnúmero de opciones. Sin embargo, en la gran mayoría, nosotros ejecutamos la acción y nos va a devolver un archivo vacío. ¿Ya? Ahora, hay otra herramienta muy parecida a este administrador de tareas, que es gratuita, ¿sí? No tiene ningún costo, en la cual nosotros podemos automatizar, ¿sí? Como lo hacemos con el programador de tareas de Windows. ¿Sí? Yo aquí les voy a ubicar ahorita en el chat un enlace donde ustedes pueden descargar, ese software, ¿no? Permítame un momento. Ya, listo. Allí les pasé el enlace donde usted va a poder descargar un software, perdón, para automatizar tareas, el cual pues tiene casi las mismas funcionalidades que el de Windows y va a poderlo hacer y aquí sí se le va a generar por completo el archivo. Ya, voy a abrir aquí ahorita aquí el software. Ya, allí está. Tiene esta presentación, el software se llama así se llama, Task Drill Down. Así se llama el software. Este es el que me va a permitir automatizar tareas. Una vez que se termina de instalar, le va a mostrar esta pantalla. ¿Ya? Si le hacen la descarga, me van confirmando, por favor, si lograron descargar el archivo. Bueno, va a venir una carpeta comprimida y ahí va a encontrar un instalador. Ok. Entonces, usted al momento de que descarga, me va a encontrar pues un archivo como este de aquí, así, con estos archivos internos, una carpeta con estos archivos internos. Ya, el archivo que va a ejecutar es el que dice task till down, ¿no? Y simplemente le da seguimiento, siguiente, 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 hasta llegar al final, ¿no? Hasta llegar al final. ¿Sí? Usted la carpeta que va a encontrar es esta, ¿no? Aquí está una carpeta que dice examples, ¿no? El manual, task till down, ese de ahí es el que tiene que abrir. Y le va a presentar el instalador. Ya, entonces una vez que termina de instalar, le va a aparecer ya esta pantalla, en la cual nosotros vamos a programar la tarea. Y es muy fácil programar una tarea con este software. Yo me voy aquí a la carpeta donde tengo el script, ¿sí? Y simplemente lo que hago es arrastrarla y ubicarla acá. Sí, justamente aquí me dice, mire, arrastre archivos y carpetas aquí para crear rápidamente una tarea. Ya, a ver, Manuel. Manuel, adelante, Manuel. Sí, es que he intentado con el tema del... Bueno, buenas tardes, sorry. Buenas He tardes. intentado con el... hacerlo del respaldo automático, no me resulta. Y no sé lo que puede estar pasando. Pero desde el script, le está ejecutando desde el script Claro, ahorita. de ese que... del script automático, del que uno le hace doble clic, el del BAT. Ya, ok. Ya, permítame si, Creo que está bien, pero no...
Si me puede compartir su pantalla para Sí, verificar de alguna novedad. dame, Ya. dame un Voy a dejar segundito. mi pantalla para ver cómo está el tema. Mandé la solicitud. A ver. La anfitrión ha rechazado la solicitud. Ahí comparta, por favor. Ya. Un segundito, please. Ok. Ya, entonces, A ver, veamos la... Abra el script. Quiero ver el script, cómo está la ruta. esto lo chequeé un par de veces, no creo haberle visto error. Un segundito para reabrirla. Bien. Ok. Bien. Ya, ahí póngale editar. Ok. Ahí se le da un punto exe. Root, 1, 3, 4 es su contraseña, hasta el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí, de hecho, primero no tenía. Dije, a lo mejor el problema está en que no tiene, así que le creo una, pero no. Ok. Luego dice user desarrollo, ok, desktop, curso bebé, desarrollo. Ahí va otra vez desktop. Esa es su ruta definitiva, porque está dos veces puesto. Claro, porque Abra, aquí. abra el explorador. Ah, no, acá supuestamente es la ruta donde va Claro, está donde dos está veces. el script, No, no, ¿no? no. No tiene que ser la ruta donde ya va a ubicar directamente el, el, el respaldo, el backup. La primera ruta. Ábrale, ¿No? ábrale el explorador. Abra el explorador. Dame un segundito. Ya. Ahí, escritorio. Ya. Allí va a ubicar dónde está Yo, la. yo aquí Ubíquese. tengo el bin de donde está el archivo. No, a la izquierda ubíquese donde está el escritorio. Acá a la izquierda, donde dice escritorio, ahí ¿No sé? ubíquese. ¿No sé? Ahí tiene alguna carpeta donde va a ubicar el backup. Sí, aquí es esta curso Visual Basic. Ya. Yo estuve en Y el de ahí de allí. semáforo, por si acaso. Ok. ¿Y de allí dónde lo va a ubicar? Ahí. Aquí va en la raíz, en esta parte. Ya. Ya. Dele un clic arriba aquí donde está la ¿Sí? dirección. Ahí. ¿Mm? Esa es su ruta. Esa es ¿Ya? su ruta. Ya. Ya. Entonces borre todo eso hasta donde dice archivo. Todito eso borre hasta donde dice archivo. Ya. Y ahí pegue. ¿Ya? Ya. Correcto. Ahí Ah, pero antes me de, faltó, espera, me faltó antes del un. póngale un backslash. Sí, un backslash. Dame un segundito. Ahí está. El otro, para el otro lado. Ah, es backslash entonces. Sí, backslash. Ya. Backslash. Ahí sí, ejecútele por favor a ver qué pasa. Guarde el archivo, Ah, guarde el eso no archivo, me llama. Guardar. guarde, ya, y Que lo ejecute. guarde. Ejecute el Dame un escrito ahí. segundo. Ah. Ay, espera, que se me fue la ruta. Cesa. Cham. mm, mm, Bin. y ahora. Ya, ejecútele. Ah, Ahí sí, ahí mira, ahí le pide contraseña, está incorrecta esa contraseña. Algo está pasando. Error de contraseña, algo tiene, algún problema tiene con la contraseña. qué raro. Ah, pero por lo menos ya me hizo algo distinto. Ya con eso me conformo, porque ya esto ya lo puedo resolver yo. Sí, ahorita el problema es póngale enter ahí nada más, solo enter. Ya, Le di enter nomás. ahí sí se ejecutó. Verifíquele, por favor. Ya debe estar No sé, ahora- el respaldo allí. Ah, sí. Ahí. De hecho están los dos. Sí, está uno Bueno, vacío quedó y uno vacío, que el que no el funcionó otro la sí tiene. clave y el nuevo. Correcto. Ahí estaba. Yo, ¿por qué te salen dos rutas? Sí, No entiendo en qué momento.
Desde cuando vi eso, yo algo pasaba ahí con la ruta. Pero bueno, ya está corregido. Bueno, gracias. Esa novedad, listo. Muy bien, deje de compartir, por favor, para Dale. continuar. Ya, ok. Gracias, profe. Perfecto, a la orden. Entonces, mira, ahí estos son pequeñitos detalles que a veces uno, pues, estando ahí solito, uno dice, no, todo está bien, pero ya cuando alguien de afuera, pues, ve por ahí, ya nos alcanza a dar, pues, la solución de pronto pronto, ¿no? A ver, tenemos a Arturo. Adelante, Arturo, muy buenas tardes. ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha, Hola, disculpe? ¿Me escucha? no lo escucho. ¿Qué está pasando? Permítame ¿No un me momento. escucha? Arturo, adelante, ahora sí. ¿Me escucha? Correcto, ahora sí. Profesor, disculpe, quiero importar la base de datos y me sale error. Base de datos no encontrada. ¿Lo puedo compartir en mi pantalla para que me guíe? Y justamente lo que le acabo de comentar, pero vamos a hacer ahorita el ejercicio para verificar, ¿no? Adelante, Arturo, comparta. Ya. Compartir pantalla. ¿Logra ver mi pantalla, profesor? Sí, ya, ahí justamente usted no ha seleccionado la base de datos, solo está en el servidor nomás, eso fue lo primerito que Ya, yo le dije. ya, está el servidor. No, Escritorio, cierre, descarga. cierre esa ventana, cierre la ventana, Ya, ya, verá. Aquí lo que vamos a hacer primero, es vamos a eliminar esa base de datos que dice inventario que está acá a la izquierda, ¿ya? Para hacer el ejercicio completo. Ubíquese arriba donde dice ya. servidor local 3306, allá arriba ubíquese, dele clic. Donde dice Servidor servidor local. host 33 Ya, allí. Ahora dele clic ya, abajo donde dice base de datos, ahí al ladito, abajito. Ya, perfecto. Marque ya, aquí abajo la que dice inventario, dele un clic y póngale ya. eliminar. Ahí arribita estaba eliminar. Ya. Eliminar, ya. Eliminar nuevamente. Ah, Eliminar. eliminar. Ya, Mire, ahorita hemos eliminado, está cero. Es decir, ya mi servidor es como que si yo fuese a un servidor nuevo. ¿Ya? ya. Entonces, tenga efecto ese backup, ese restaurar, ¿sí? El restore prácticamente. Lo que vamos a hacer es crear una base de datos. ¿Sí? Ahí donde dice base de datos, te póngale el nombre, inventario nuevamente. ¿Sí? Inventario. En cotejamiento, selecciónele por favor allí el TF8. UTF-8. A ver, vamos a ver. UTF-8. Ungar general. ¿Cuál? Allí ya se pasó. Más arriba estaba, más arriba. Spanish. No, ahí. General CI, más Este. arriba. Dos más, para abajo. General C este. Que está Y seleccionado. ya, dele clic y General, crear. general C. Ya, crear. Ya, Ya allí, está. mire que ahí está seleccionada la base de datos inventario. ¿Sí? Está seleccionada. ¿Cómo sé que está seleccionada? Porque arriba dice servidor localhost 3306 y ahí al frente dice base de datos inventario. Así debe quedar. Ah, ya. Ah, Así ya, ya, debe. ya, ya. Ahí sí, dele clic en importar. Ahí sí ya haga el proceso. Dele clic en importar. Ya, seleccione el archivo. Importar, seleccionar el archivo, descargas, acá, inventario, que dice inventario 10 11 24 SQL. Correcto. Abrimos, Abrir. Ya, ya, esperamos un momento. Baje hasta donde está el botón continuar. Más abajo está. Más abajo, más abajo. importar, acá dice importar, Ese botón, importar. no es más abajo. El que dice importar. Importar, Sí. Ahí dele clic.
Ya, esperemos. Y listo. Mire, ahí se ejecutó ya sin novedad. Sí, y mire, si usted se fija acá a la izquierda en su pantalla, ya la base de datos de inventario ya se cargaron automáticamente las tablas, ¿sí? Con toda la estructura. Ah, clientes, categorías, productos. Profesor, muchísimas gracias, profesor. Un gusto, estamos a la orden. Ya, entonces, justamente a buena hora que surgió aquí esa novedad, porque ya de pronto algunos otros compañeros estaban con esa misma novedad, entonces mire, es de ir revisando el proceso con mucho cuidado, de tal manera que no nos quede algo allí sin marcar, sin elegir. Gracias, Arturo, por favor, deje de compartir la pantalla para Sí, continuar. Tenemos sí, sí, una... eso es lo que estoy tratando de encontrar el botón y no lo encuentro. Ok, ya le detengo yo desde acá. Ya, profesor, muchísimas gracias. Y la última de José. Adelante, José Blanco. Buenas tardes, ¿qué más, profesor? Muy ¿Cómo buenas. está? Una preguntita. O sea, a mí me funcionó todo lo del backup y todo lo de la copia de seguridad. Quisiera hacer una pregunta. ¿Es posible, por medio de un BAT o de alguna uso de otra herramienta, hacer lo contrario? Tratar de coger el script y meterlo dentro de la base de datos, como se hace normalmente en SQL Server. Sí se podría hacer. Muy buena la inquietud y ya me dejó una tarea ya. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la investigación de esa parte para hacer la devolución. Estoy averiguando y se hace con el SQL, algo así, pero Sí, justamente. no he encontrado más información respecto a eso. Ya, voy a darle voy a hacer Bueno, una, queda la duda. sí, 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 muy buena la inquietud, porque con el SQL Server, incluso desde el mismo SQL Server, yo puedo programar los respaldos de la base de datos. Eso sí es un poco más robusto en ese Sí, sentido. señor, muchas gracias. Quedo Ok, atento entonces. ya listo. Bueno, muy bien. Retomando aquí el tema, voy a volver a compartir mi pantalla. Nos quedamos hasta la herramienta que nos va a permitir hacer el backup automatizado, ¿ya? Que es justamente la herramienta que tengo acá en pantalla. Si cuando se termina de instalar, pues me va a mostrar esta pantalla que tenemos aquí, donde yo puedo arrastrar los archivos de los cuales quiero crear una tarea. Quiero automatizar una tarea. Entonces, yo estoy aquí en mi ruta donde hice el script y aquí tengo el script que me dice respaldo inventario, ¿no? Que fue el que yo creé. Pues aquí lo que yo hago es, abiertas las dos ventanas, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es arrastrar este script, mire, lo llevo hasta acá, allí y lo suelto. Sí, y ya me dice aquí tarea nueva con un archivo. Ya le doy un clic para que se marque. Mire, tarea nueva con un archivo. Ya le doy un clic, ya se marcó, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a editar esta tarea para darle todas las especificaciones. Es decir, cuando yo quiero que se ejecute automáticamente, si quiero solamente por un tiempo o que solo el usuario la ejecute, alguna cosa como esa. Entonces, marco la tarea, si ya pasé el archivo, le voy a dar clic en editar y veamos qué pasa. Al dar clic en editar, me va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Donde yo puedo cambiar incluso el nombre, porque normalmente dice tarea nueva con un archivo, así se va a llamar la actividad. Entonces, no, yo le voy a decir que se llame respaldo inventario. ¿Ah? Respaldo inventario. Así se va a llamar la tarea. Respaldo inventario, muy bien. Aquí en cronograma es donde yo voy a programar cada cuánto quiero que se ejecute. Entonces, aquí lo que le digo es desempeño en un tiempo específico. En este caso voy a poner a las 16:01. Voy a poner a las 16:01. Allí se va a ejecutar automáticamente el, el respaldo. Entonces digo guardar y cerrar. Entonces, mira, aquí ya me dice. Desempeño manual no se ha llevado a cabo todavía. La tarea se llevará a cabo a las 16:01 todos los días.
Sí, mira, aquí ya le puedo dejar programado. Pues esperemos que ya tenga 16:01 con 52 segundos. Entonces todavía no llego allá. Veamos, va a 09, 10. Entonces me faltan algunos segundos para que llegue y que se genere automáticamente el script. Esperemos allí un momento. A ver, veamos, 26 segundos. Falta todavía para llegar a los 52 segundos. A las 16:01 con 52 segundos debe generarse ese script. Ya, esperemos un momento, 39. Ya falta poquísimo. 50, 51 y 52. Mire, y aquí si ve que el software le marcó que se ejecutó que se ejecutó la tarea, entonces ya el archivo, sí, el archivo ya va a pasar, sí, aquí lo tengo, y este archivo, mire, como ustedes pueden verificar allí en pantalla, sí me va a mostrar todo el contenido, no va a quedar vacío, sí, este va a estar con toda la información que tenga la base de datos con sus tablas. Ya, perfecto. Ya, allí con el dominio tocaría verificar los accesos, porque ya cuando estamos a la web, eh, habría una chance de que yo puedo, dependiendo también del cPanel del ISP que usted tenga, perdón, no del ISP, del hosting que usted tenga, eh, para que le configure el nivel de acceso. Sí, el nivel de acceso. Hace algún tiempo yo estaba desarrollando una aplicación de escritorio con acceso a una base de datos que estaba en un dominio, sí que estaba en un www. Entonces, sí hay que configurarle ciertas condiciones para que pueda acceder desde mi compu hasta allá, sí, con ese respaldo. Pero sí se puede realizar. Claro que toca ahí hacerle unos cambios un poquito más detallados, no tan así directos como acá, porque acá estamos directos, por ejemplo, MySQL down y toda la cosa. Entonces ahí tendríamos que tener ya otros accesos para poder realizar esa acción con el dominio ya. A ver, Jorge, adelante. Buenas tardes. Lastimosamente yo ingresé un poco tarde. Este programita se ejecuta en segundo plano o hay que tenerlo activado. No, en segundo plano, Abierto. en segundo Ok, plano. perfecto. Eh, Excelente, gracias. sí, es más, cuando se instala, ahí le dice que si quiere iniciar con Windows, no le pone que sí. Y ya queda en segundo plano, queda como el Largon que también queda en segundo plano igual funcionando, si uno lo configura. No hay la necesidad de tenerlo aquí abierto como yo lo hice ahorita. Claro que yo lo hice para configurar la tarea, ¿no? Pero de allí, si yo cierro aquí ahorita, no es que va a desaparecer el programa, va a quedar en la barra abajo en la barra de tareas, trabajando en segundo plano. Y va a ejecutarse cuando ya cumpla el tiempo que yo le he dado. En este caso yo le di a las 16:01, pero aquí, por ejemplo, se suele configurar, qué sé yo, a las 17 horas de cada día, de lunes a viernes. Eso ya depende también de cómo usted, al momento de que va a implementar la solución, le llegue a los acuerdos con los propietarios, ¿no? Con los dueños ya del establecimiento. Ya, perfecto. Entonces, de esta manera hemos logrado, con esta herramienta que pesa poquito, no es gratuita, hemos logrado automatizar y es una muy buena alternativa al programador de tareas que tiene Windows. Ayer, como les digo, pues se ejecutó el respaldo, sin embargo, no se contaba con todos los permisos y surgieron muchísimas
novedades de que el archivo estaba vacío. Con este automatizador, pues logramos de que eh, se ejecute sin esa novedad de que no tiene permiso para escritura. Muy bien, entonces ya tenemos hasta allí esta estructura de base de datos y hemos visto también cómo exportar, cómo importar. También estuvimos viendo cómo sacarle una copia a una tabla. No da problemas. Más bien, las MySQL, tanto con SAM, con WAM, como con Laragon, la novedad que presentan muchísimo, sí, es que si estás trabajando con el software y se corta de un suministro, sí, ahí sí se puede dañar la tabla con la que estabas trabajando o las tablas con las que estabas justamente trabajando en tal formulario. Ese sí es no sé eh, qué, qué parte le han codificado o alguna situación de esas pasa, pero cuando se corta de golpe, justamente que estamos trabajando en un formulario ocupando una o varias tablas, esas tablas se ven afectadas. Toca hacer un proceso ahí de, de limpieza, de mantenimiento de las tablas y en algunas ocasiones, pues, toca restaurar a una versión anterior, a un respaldo anterior. Sí, al menos con el suministro de energía sí tienen esa novedad. Por eso es que, bueno, una recomendación aquí es que su computadora tenga un backup, una batería, un UPS. Ok. Muy bien, entonces estamos a ver, categorías, clientes, productos, proveedores, usuarios. Vamos a ubicar una tablita más a esta base de datos y de allí sí vamos a iniciar ya aquí el proceso ya con el lenguaje de programación. Vamos a ubicarle, a abrir mi Excel que tengo de la base de datos. Aquí está. Ya, entonces estamos en clientes proveedores y acá teníamos por categorías y productos. Vamos a crear aquí una siguiente tabla que es la tabla movimiento. No, vamos a ser un poquito más técnicos aquí, tipo contadores. Vamos a ponerle aquí la tabla Cardex. Cardex. ¿Ya? ¿Qué vamos a registrar en esta tabla Cardex? Los movimientos que tengan mis productos. ¿Sí? Los movimientos que tengan mis productos. Aquí vamos a registrar en la tabla Cardex. ¿Ya? Entonces esto va a tener un ID del Cardex. ¿Ya? ¿Qué más podríamos controlar aquí nosotros de este Cardex? ¿Sí? Si aquí voy a registrar los movimientos de los productos. ¿Ya? Vamos a ver, les leo en el chat. ¿Qué podría? Muy bien, cantidad, tipo de movimiento, la fecha, correcto, muy bien. Sí, estamos muy bien. La fecha puedo controlar. Perfecto, mira, aquí Diego ya nos ubicó ya. Perfecto. Valor, entrada y salida. Correctísimo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Entonces tengo el ID, perfecto. Tengo la fecha. Tengo la fecha del Cardex. Sí, tengo la fecha del Cardex. Bueno, vamos a ponerle entrada, salida. ¿Ya? Entrada, salida. Puedo ir aquí con un saldo. Aquí me salté. Aquí me salté. Ya, aquí en entrada y salida es cantidad. Aquí van cantidades, ¿no? Entrada, cantidad, salida, cantidad, saldo también va a ir una cantidad. Voy a ubicar esto un poquito más abajo porque aquí fecha detalle.
Sí, el detalle del card, es decir, el por qué se hace el movimiento, ¿no? Entonces tengo ID, fecha, detalle, entrada, salida, un saldo. Podríamos ubicar también de pronto un precio, cosas o detalles como eso, ¿no? Aquí también iría el ID del producto, sería una clave foránea. Y también iría el ID del usuario que registró esa novedad. ¿Sí? El ID del producto y el ID del usuario que ha registrado la novedad. Ya, muy bien. Raúl nos ha comentado aquí el ID del proveedor. Sin embargo, como esta es una tabla para los movimientos del producto, no siempre vamos a tener proveedores. Puede que también yo este producto lo haya vendido. Entonces ahí voy a tener un cliente. ¿Ya? Entonces, aquí de pronto en el detalle, nosotros podemos indicarle que si es una compra, una venta, el número de la compra, el número de la venta, detalles como aquellos, ¿no? Ok, entonces tengo ya el ID, una fecha, un detalle, la entrada, salida, saldo, el ID del producto y el ID del usuario que hizo el movimiento, ¿no? Que realizó el movimiento. Correcto. Vamos a llevar esto ahora sí al PHP MyAdmin. Entonces me voy por inventario, tengo aquí nueva tabla, la tabla se va a llamar Cardex. Cardex. ¿Cuántas columnas tengo? Veamos cuántas columnas tengo. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho columnas. Entonces tengo ocho columnas y crear. Entonces tengo aquí el ID Cardex. Ya, qué tipo de campo, qué tipo de campo o qué tipo de datos sería el campo ID Cardex? A ver, les leo por favor. ¿Qué tipo de campo sería aquí ID Cardex? Ya, por allí me dicen int, ya. Marvin nos dice numérico, integer, int, ya. Muy bien. Bueno, entonces vamos viendo aquí una novedad, ¿no? Correcto lo que nos comenta Marvin. Sí, el campo int nos dice que va a llegar hasta este rango, ¿no? Hasta 2.147 millones de registros. Hasta ese total va a llegar. Ya, ok. Entonces aquí viene lo siguiente, sí, correcto. Le dejo Cardex int, le digo aquí en índice, ya, aquí en la columna de autoincremento se lo ubico y ya automáticamente me lo marcó como una clave principal. Es decir, a medida que van generándose los movimientos de cada producto, va a crearse un número, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y siga, de acuerdo a los valores que van apareciendo, ¿no? De acuerdo a los movimientos. Perfecto, tengo ID Cardex, viene fecha del Cardex, ya, aquí le puedo dejar de tipo date, si es que le quiero guardar solamente la fecha, no pasaría nada. Tipo date, listo, queda la fecha, perfecto. Continuamos, viene el detalle, ¿sí? Detalle del Cardex, de tipo, en este caso, el detalle del Cardex, es decir, el detalle del movimiento del producto, aquí ya de tipo varchar, y le voy a dar una longitud de 100. Una longitud de 100. Tengo ahora entrada Cardex. Entonces, entrada Cardex. ¿Qué tipo de campo sería aquí? Entrada Cardex. Ya, Yuri nos comenta doble. Ok. Ya, vamos a ubicar. Yo le voy a ubicar aquí un float 9.2 a dos decimales.
Lo mismo voy a ubicar para salida, Cardex, un float 9.2 y saldo, Cardex, un float 9.2. ¿Ya? Un float 9.2. Correcto. Me falta ID del producto. ID del producto. Voy a verificar en el script un momentito porque ya muy bien el comentario que nos hace José va en base a un cálculo. Sin embargo, este cálculo va a hacerse entre el stock que tiene actualmente más lo que ha ingresado o menos lo que ha salido. Ya, entonces el, esos valores, aquí vamos a trabajar ya con dos tablas. La una que es la tabla de productos, donde yo veo el stock que tiene ahorita. Si tiene 50, por ejemplo, de stock, y yo hago una salida, un retiro, entonces si le pongo 10, el saldo nuevo va a ser 40. Pero ese saldo no está aquí mismo, el saldo anterior del producto no está aquí mismo en esta fila. Está en una tabla que se llama producto. Entonces la debo traer de allá, hago el cálculo y lo reflejo aquí en el campo saldo. ¿Ya? Con la tabla para, por ejemplo, un detalle de venta, ahí sí lo puedo hacer directo porque estoy en la misma fila, cantidad por precio, están en la misma fila. ¿Ya? Pero aquí lo hago tomando, como le digo, el valor de otra tabla, que es producto, tomo su saldo y lo sumo, lo resto y lo ubico aquí en esta que me dice saldo. Déjeme ver el ID del producto, creo que estaba varchar, si no estoy equivocado. ID del producto, aquí está. Producto varchar de 25, ok. ID del producto varchar de 25. Entonces, ID del producto varchar de 25. Y por último tengo el ID del usuario que es int, sí, que es con el que estábamos trabajando eh, nosotros en la tabla usuario. Permítame un segundito, por favor. Muy bien, tengo ya la información lista con todos los datos, ¿sí? Con todas las especificaciones y doy clic en guardar. Listo, correcto, tengo ya su estructura. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear los índices tanto para la tabla productos como para la tabla usuario. Entonces voy a crear un índice. Listo, el índice se va a llamar ID producto, ser index con la columna ID pro, ID pro, allí. Continuar. Listo, y voy a crearle el de ID usuario en la columna ID usuario. Continuar. Listo. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a irme hacia el diseñador. Vamos a la base de datos inventario y ahí sí diseñador. Ok, tengo Cardex que está por aquí. Muy bien. Y allí. Por acá. Usuarios. Productos. Por acá voy a ubicar Cardex para que no sufra mucho. Perfecto.
Entonces voy con ID de usuario primero. Crear una relación, ID de usuario, ID de usuario. Cascada y cascada. Listo, hasta allí. Voy a solo retornar acá para que me aparezca listo. Sacar de aquí. ¿Dónde está productos? Listo, entonces voy a crear otra relación, en este caso ID de producto y con el ID de producto de acá. Perfecto, cascada y cascada. Ok, listo. Entonces ya tengo hasta allí la estructura de mi base de datos con sus tablas. Sí, a ver, esto lo voy a poner por acá. Usuario va por aquí. ¿Ya? Allí. Entonces, mire cómo va quedando ya la estructura y las relaciones, en este caso, de mi base de datos. ¿Ya? En este caso, la relación que quedó ahorita fue con esta tabla Cardex, fue de productos hacia Cardex y de usuarios hacia Cardex. Sí, justamente aquí voy a eliminar la relación para que vaya quedando. Déjenme ver dónde está Cardex nuevamente. Aquí está. Voy a marcar la estructura, voy al diseñador, ya voy con Cardex para hacerlo nuevamente. Aquí está Cardex. Esta Cardex solamente tiene el enlace con producto, ¿no? Entonces voy a quitarle aquí, ya, listo, para volver a hacerla, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Tengo la tabla Cardex, tengo la tabla usuarios y tengo la tabla productos. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Primero, acá en el panel de herramientas, voy a seleccionar crear relación. Voy a crear la relación desde productos hacia Cardel. Entonces marco el índice principal en productos. Muy bien, y la clave foránea que queda acá, en este caso es ID Prod también, lo marco. Y le establezco las opciones para el vínculo, para la relación. En este caso, ambas en cascada, el delete y el update, es decir, la eliminación y la actualización en cascada. Listo, quedó la una. Vamos con la otra. Sería usuarios ahora hacia Cardex. Sí, mire que usuario y Cardex ahorita no están relacionados. Sí, usuario está relacionado con todas las otras de acá, menos con Cardex. Entonces, voy aquí, crear relación, selecciono ID usuario, me voy acá a la tabla Cardex, selecciono también ID usuario. ¿Ya? Y le establezco nuevamente cascada y cascada. Ok. ¿Ya? Listo. Allí sí ya tengo creado la estructura para mi base de datos. Para acá, me voy aquí con clientes, proveedores, categorías. Categorías. Entonces, tengo allí la información lista, ¿sí? Con las respectivas relaciones que tienen las tablas, en este caso de mi base de datos. Eh, Estas tablas, pues aquí están para el proyecto, para trabajar con el curso, porque de aquí una base de datos de inventario, pues lleva muchísimas más tablas, ¿no? Ahorita estamos por para la parte para irle dando forma y llevar
la revisión del código que me va a permitir realizar todas las funcionalidades con esta base de datos, con estas tablas, como lo es crear registros, leer registros, actualizar registros y eliminar registros. ¿Ya? Entonces, hasta allí, muy bien, ya tengo mi base de datos, me voy a la estructura y le voy a sacar un respaldo. Voy a exportar. Me voy a exportar. Aquí le digo inventario completo proyecto. Inventario completo proyecto. Guardo. Listo. Ya tengo aquí el script generado de la base de datos con sus tablas. Ya, muy bien. Entonces, desde aquí mismo, desde PHP ya una vez que tengas mi tabla, mi base de datos, perdón, ¿sí? Con las tablas, desde aquí también podemos hacer el efecto de crear, de leer, de actualizar y de eliminar. Podemos hacer todos esas acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí ahorita? Solo para el ejemplo nada más, para que quede. Voy a ingresar un usuario dentro de la tabla. Dentro de la tabla usuario voy a ingresar un usuario, es decir, un registro, una fila prácticamente. Ya, voy a enviar aquí al grupo, al chat de aquí de Zoom, el respaldo que acabo de hacer ahorita, este inventario completo. Listo. Esperen un momento. Listo, allí se acabó de enviar. Un momento, listo. Allí se acabó de enviar al chat de Zoom el script donde está la estructura de la base de datos hasta lo que hemos hecho ahora. Entonces voy a irme por usuario. Sí, está vacío. Mire aquí donde dice examinar, justamente me aparece en la ficha examinar. Está vacío, no tengo ningún registro. Acá en la parte superior también tengo una ficha que dice insertar. Aquí está, insertar. Sí, me ubico allí y se va a abrir esta visualización, esta pantalla, donde me va a permitir, sí, donde me va a permitir eh, registrar una fila completa en la tabla, ¿sí? Ahora, aquí me va indicando, mire, y de usuario me dice int 11, pero como esto es autoincremento, no hay problema si yo le dejo vacío. Y empiezo desde el nombre del usuario. Entonces aquí, solo por el ejemplo, le voy a ubicar Jorge Luis Lor. ¿Ya? Aquí viene el nick, yo de nick le voy a ubicar J. Lor. Aquí viene la clave. Por el momento, yo le voy a ubicar una clave que se vea, ¿sí? Sí, solo para el ejemplo nada más, porque ya esto lo vamos luego a cifrar desde el lenguaje de programación. Solo es para el ejemplo nada más. Ya, me voy por un email y un tipo de usuario, le pongo administrador y un estado activo, que era lo que nos permitía. Entonces, aquí ya tengo un registro, me da chance para otro registro también. Sin embargo, si yo solamente quiero uno, no pasa nada. Acá al final dice cuál es la acción, dice insertar como una fila nueva y volver, es decir, va a volver a donde estaba en un principio, es decir, acá esta ficha examinar va a volver. Entonces le voy a dar un clic en continuar. Sí, mire, aquí apareció esta estructura que es la que vamos a hacer ahorita también, que es la sentencia SQL que me va a permitir agregar más registros a una tabla. ¿Ya? Entonces voy ahorita por examinar, y mire, ya va a aparecer aquí el, el registro que acabé de ingresar. Y si se dan cuenta, el ID de usuario inició en 1, ¿sí? Porque es autoincremento. De esa manera, si yo agrego otro registro a esta tabla, me aparecerá en ID de usuario el número 2. Y así sucesivamente, hasta donde llegue el registro de los usuarios, ¿no? Entonces, mire, ya quedó registrado. Esa es una alternativa para hacerlo desde aquí, desde PHP Miami. La alternativa es que yo me vaya por la ficha insertar,
Sí, ingrese en cada uno de los datos aquí de los campos que están, ingrese la información y luego doy clic en continuar y va a quedar registrado. Esa es una. La otra alternativa es desde aquí, desde donde dice SQL. Desde donde dice SQL. ¿Qué voy a hacer aquí desde donde dice SQL? Voy a trabajar justamente con sentencias SQL que me van a permitir registrar la información. Que van a permitir registrar la información. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí yo? Correcto lo que nos dice iluminada, ¿no? Entonces, utilizo aquí el insert, ¿sí? Insert into, ¿sí? Con esta sentencia, yo le estoy indicando al SQL que voy a insertar un registro, ¿ya? Insert into. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Indicarle en qué tabla voy a ingresar, ¿sí? Voy a insertar ese registro que estoy por, eh, por llenar, ¿no? Esa fila que voy a... Entonces le digo, ¿qué tabla? Sería la tabla usuarios, así se llama la tabla, sí, usuarios. ¿Ya? Entonces aquí le digo la tabla usuarios. A continuación, ¿sí? Le voy a indicar qué campos, ¿sí? Cuáles son los datos que voy a insertar. Entonces, aquí le digo, los campos son ID usuario. Se me fue mal, perdón. Es aquí. ID usuario es el primer campo. Coma, el siguiente campo. Aquí es nom, usuario, coma, que nos dice acá, nick. Nick, usuario, coma, clave, clave usuario, aquí me falta marcarle. Clave usuario, coma, email usuario, coma, tipo usuario, coma, que de carácter. Y por último me queda estado usuario. ¿Ya? Esos son los campos que se van a ingresar. A continuación debo indicarle qué valor va a tener, es decir, cuál es la información que le voy a llenar. En este caso le digo valúes, abro paréntesis, y aquí empiezo a indicarle los datos que va a tener cada, cada, cada columna, cada campo, ¿no? En este caso viene y me dice para el campo ID usuario, ¿ya? Para el campo ID usuario, ¿con qué voy a trabajar? ¿Ya? Aquí, como ya lo nombré acá, este campo, y es autoincremento, yo aquí puedo dejarle esta instrucción de aquí, ¿sí? Vacío. Porque como se va a incrementar automáticamente, no necesita ningún dato. A continuación le voy a indicar, en este caso sería nom usuario, que voy a ponerle, por ejemplo, Ana María Arteaga. Digamos que ese va a ser el usuario. Coma, ¿qué valor continúa ahora? El nick. Entonces le digo a Arteaga. ¿Ya? A Arteaga. Ay, se me fue mal. Nick. Coma, ¿qué valor sigue ahora? Pues nick, clave del usuario. Aplicar una clave cualquiera por el momento. Luego nos dice el email del usuario. Se le digo maria@.es. Luego me dice el tipo de usuario. Y le pongo vendedor. Y por último, el estado.
activo. ¿Ok? Y cierro el paréntesis. Entonces, aquí tengo la sentencia, ¿sí? Que en este caso me va a permitir ingresar un registro en una tabla. La frase o palabra clave aquí es esta, el insert into. Con esta le da la apertura para que lo demás empiece a fluir. Entonces le digo, voy a insertar, ¿dónde? En la tabla usuarios. ¿Qué campos? Todos estos que están aquí, ¿sí? En este caso, si yo no ubico un campo, como los campos tienen el not null, me generaría un error al momento de insertar el registro, porque me va a decir que no puedo dejar un registro, ese campo vacío. Sí, me va a decir no se permite valor null, me va a decir. Ya, y a continuación le digo con qué valores voy a llenar esa línea, ese registro. Entonces dice aquí, Ana María, que corresponde a este de aquí. El siguiente dato, este de aquí, va a corresponder al nick. El siguiente dato a la clave, el siguiente al email, el penúltimo, perdón, al tipo y el último al estado del usuario. Ya, aquí en esta, ok, veamos. Allí, ¿me confirman si ahí se ve mejor, por favor? Ok. Entonces, mire, aquí ya tengo el insert into, le digo qué tabla, le digo los campos y acá los valores. ¿Ya? Una vez que ya tengo esta información, ¿sí? Esta sentencia ya lista, yo puedo darle clic acá donde dice continuar. De tal manera que va a ejecutarse esta orden y debe generarme un nuevo registro en mi tabla. ¿Ya? Voy a copiarle por A o B se vaya un poquito incorrecto. Voy a darle clic aquí en continuar. Ah, muy bien. Aquí me dice que tengo usuarios, puse doble. Ah, ya. Aquí tengo que utilizar un carácter medio especial que me brinda PHP que es esa comilla, esa tilde invertida. En la gran mayoría de teclados sí la encontramos, es esa tilde de allí. Aquí ya me cambió, ahí sí, ahí ya me va a reconocer muy bien. Sí, lo mismo acá. Y de usuario, no usuario. Permíteme reemplazar todos estos caracteres porque si no me empieza a dar ese error. Y veamos acá. No, aquí sí ya va normal, porque aquí es un texto común y corriente. Ya, tengo allí todo. Vivo y veamos el continuar a ver qué me dice ahora. Correcto, allí sí se ejecutó. Sí, la novedad estuvo aquí tanto en el nombre de la tabla como en el nombre de los campos con este carácter de aquí. Sí, yo le puse solo el apóstrofe, que es la tilde invertida, para el nombre de los campos y las tablas, y para la información, en este caso como es texto, la información que tengo aquí, allí sí me permite, me exige, perdón, ubicar pues entre apóstrofes. Sí, en lo que respecta a los valores en lo que respecta a los valores de los números, sí, hay depende muchísimo a veces del equipo, alguna situación, pero sí se puede ubicar directamente el valor. Sí, más que todo cuando ya son consultas, ahí sí toca hacer una como tipo cadena. Ya, muy bien, Manuel nos está compartiendo aquí. Ya, correcto. Y se me fue.
Se me perdió el PHP. Aquí está. Ya, voy a compartirles aquí ahorita en el chat el código. Allí está. Ya, la sentencia SQL que me permitió pues realizar. Si yo voy aquí a examinar, ya tengo, observe, tengo dos registros ya en mi tabla de la base de datos. ¿Sí? Ya tengo dos registros. Entonces, ya tengo los usuarios. ¿Sí? Ya he empezado por crear los usuarios. ¿Qué pasaría si yo creo un cliente? A ver, les pregunto hasta aquí. Si yo no tuviese usuarios, ¿qué pasaría si yo creo un cliente? Les leo en el chat. ¿Ah? Ya, muy bien, dice mandaría error. ¿Por qué razón me mandaría el error? ¿Por qué razón me mandaría el error allí? Ya, muy bien. Ya, por la integridad, correcto. Por la integridad, es decir, no me permitiría. Ya, no me permitiría. Correcto. Ya, y miren lo que va a pasar. Aquí justamente le voy a hacer esa demostración. Existe, correcto. Ya, miren lo que va a pasar aquí. Justamente voy a hacerle esa demostración, ¿sí? Voy a categorías. Ya, está vacío. Como pueden ver. Si yo creo una categoría, miren lo que va a pasar. Voy a darle clic aquí en insertar. ¿Sí? Y me dice que el ID CAT es automático, no pasaría nada. El detalle le voy a poner, por ejemplo, gaseosas. Y mire lo que pasa ya con el ID del usuario en este formato que me envía PHP Miami. Mire lo que está con el ID de usuario. Ya se me aparece un cuadro de lista desplegable. ¿Sí? Me aparece una lista para elegir. ¿Por qué ya me va a aparecer esa lista? Porque ya tengo creados usuarios y no me va a dar chance de ingresar otra situación, otra información. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es esto, mire. Doy clic y mire, ya me aparece uno y me aparece dos. ¿Sí? Me aparece uno y me aparece dos, que son los usuarios que están creándose. ¿Sí? Me aparece uno y me aparece el dos. Ya. Entonces digamos que este lo creó el uno, doy clic en continuar. Ya, y ya tengo el valor. ¿Sí? Ya tengo aquí, voy por examinar. Mire, aquí está. ¿Sí ve? Y de KT1 gaseosas, el ID del usuario es el uno. ¿Sí? Que va a corresponder, mire, si yo me ubico aquí, me indica de ahí Jorge Luis Lord Parra, de una. Entonces, eso me brinda la integridad de los datos y eso me brinda el haber creado la relación, ¿sí? Las relaciones. ¿Ya? Entonces, mire, de esa manera estoy asegurando que la información se mantenga siempre íntegra, ¿sí? Que no ingrese por ingresar haciendo más cualquier situación, sino que siempre se mantenga con algo que ya existe. En este caso, fue necesario que tener un usuario para poder empezar a registrar las categorías. Caso contrario, pues no hubiese podido realizar eh, ese, esa acción. A ver, tenemos aquí Jorge, adelante. Jorge. Sí, gracias. Creo yo que donde podría presentar errores cuando lo hacemos manualmente mediante código, Claro, porque vamos a hacer código. gráficamente, perdón, Adelante, adelante. Mil disculpas sí, por porque interrumpir. gráficamente a uno le crea, como ya está relacionado, entonces le aparece el usuario, perdón, sí, el usuario.
pero si yo lo hago mediante código y obvio esa parte, entonces ahí sí no me va a permitir porque necesita forzosamente el usuario porque está linkeado. Pienso yo, ¿ah? Correctísimo, estimado Jorge, correcto. Vamos a ir aquí a SQL y vamos a hacerlo con código, ¿ya? Allí tengo el código. ¿Qué voy a poner aquí? Un usuario que no existe. Voy a ubicarle un 20, ¿sí? Ese usuario no está todavía. Y aquí voy a ubicarle en lugar de gaseosa, voy a ponerle licores. Ahí. Entonces, mire, está bien la sentencia, está correcta. La sentencia está correcta. Insert into, tabla categorías, tengo el campo 1, el campo 2, el campo 3, pero los valores, aquí viene la novedad. Mire, tengo el IDCATE que es null porque no va a pasar nada, ya que es automático. En detalle dice licores y en usuario dice 20, pero nosotros no tenemos el usuario 20. Tengo solamente hasta el 2. Entonces, si yo le doy clic aquí a continuar, aquí me va a mostrar una ventana de error. ¿Sí? Y aquí está. Mire. Error dice. Sí, error. Aquí dice que la referencia del campo, el ID de usuario, ¿sí? Falló al hacer la clave foránea. ¿Sí? Es decir, no existe prácticamente este usuario 20. Si yo lo ubico aquí, el mismo usuario 1 que puede darse porque el mismo usuario sí puede registrar otra categoría, le doy clic en continuar, mire, allí sí ejecutó la sentencia, ¿sí? Ya ejecutó la sentencia. Entonces, si voy a examinar, ya voy a tener la gaseosa y los licores aquí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se saltó del 1 al 4? Porque me creó una fila, yo hice 2 veces la anterior, me creó una fila por cada intento, sin embargo no se registró. Y eso es lo que tienen también los autoincrementos. Que si yo borro esto, este número 4 lo borro aquí, el siguiente registro que yo agregue va a aparecer con el número 5. Sí, va a aparecer con el número 5. ¿Ya? Y esto va a seguirse incrementando. Va a seguir suma y suma y suma de uno en uno. ¿Ya? Entonces, de esa manera, mire, hemos logrado aquí, hemos también visualizado de primera mano las referencias, las claves foráneas en este caso, y la integridad de los datos. Miren, no hay novedad si yo puse 2 veces el 1 aquí. Aquí sí se puede repetir ese valor. Acá en esta columna que dice IDCAT es que no se pueden repetir los valores, porque este sí es principal. Este de acá es foráneo, no pasa nada si se repiten los datos. Muy bien, la consulta que dice Jorge, sí hay forma de reiniciar el contador. Sí hay forma de reiniciar. ¿Ya? Vamos a ver aquí, vamos a poner a editar, a ver si me permite aquí poner el 2. Continuar, ya, miren, aquí me puso 1, 2, ya le puse yo. Sí, en esta alternativa. Y voy a hacer que el siguiente aparezca en 3. ¿Cómo lo hago? Me voy acá donde dice operaciones. Estoy dentro de la tabla, a ver, estoy dentro de la tabla categorías. Voy a irme a operaciones y aquí donde tengo el autoincremento ya no va 5, sino iría 3. Doy continuar en este botoncito de aquí que es de este apartado de opciones de la tabla. Doy clic en continuar. Ya, correcto. Si yo agrego una fila nueva, me va a aparecer el número 3 allí. Sí, me va a aparecer el 3. Entonces, pero esto es muy de los administradores de la base de datos. ¿Sí? Esto ya lo hacemos, pues, los que estamos aquí manejando todo el entorno de la base de datos, de pronto que puede darse esa novedad, ¿no? ¿Ya? Correcto lo que comenta ahí Raúl, ¿sí? Aunque aquí mucho cuidado con los autoincrementos, ¿no? Muchísimo cuidado al momento de estar ya trabajando con proyectos ya un poco para uso masivo, ¿no? Muy bien, ¿por qué pasó del 1 al 5? Por esta novedad, ¿no? Voy a irme nuevamente al SQL. Mira, aquí tengo 1 y 2, ¿no es cierto? 1 y 2. Voy a irme a SQL, ¿sí? Voy a irme aquí. Le voy a poner el 11, que nunca existe. Gaseosas nuevas. Si yo aquí doy clic en continuar, va a ser la acción del insert into. Sí, pero al final me va a terminar rechazando. Es decir, le va a hacer una eliminación de ese registro.
¿Por qué? Porque no existe este 111, este usuario 111. Entonces, como lo agregó al registro en un principio, se generó el número 3. Como luego lo eliminó, quedó ahí. Entonces, vamos a ver. Voy a ponerle aquí esto. Control C. Doy continuar. Ya, me arrojó el error, ¿sí? Me arrojó el error. Pero ya internamente se generó el 3. Si yo doy nuevamente clic en continuar, me volvió a generar el error, ya tengo el número 4 y el que toque ahorita será el número 5. Sí, va a ser el número 5. Ya, lo que comenta Iluminada, no pasa nada aquí con esto que está entre apóstrofes. Si yo pongo en minúsculas, va a quedarse en minúsculas. Si yo pongo en mayúsculas, va a quedarse en mayúsculas. Claro que, por ejemplo, desde código nosotros podemos hacer ya con el lenguaje de programación, de que si el usuario ingresa en minúsculas o en mayúsculas, lo lleve a mayúsculas. Por ejemplo, para los correos, si el usuario ingresa con mayúsculas o minúsculas, todo lo va a llevar a minúsculas. Eso lo hacemos con el código ya, con el lenguaje de programación. Y también con el mismo código nosotros podemos, en este caso el nombre de la categoría, podemos verificar de que no se repitan los nombres de las categorías. ¿Sí? Así esté en mayúsculas o minúsculas, que le haga la comparación y que le diga, no, ya existe esa categoría, ya está creada y no le vamos a dejar que se cree. En este caso aquí me va a permitir, como es un campo que no tiene restricciones de repeticiones aquí en el PHP así yo ponga con mayúsculas, minúsculas o ponga 2 veces gaseosas nuevas, igual me va a dejar ingresar. Ya, muy bien. Lo que nos comenta Javier, lo que ya hicimos fue lo siguiente. Voy a inventario, voy a la tabla categorías. ¿Sí? Aquí, si yo me voy aquí a operaciones, mire, aquí el autoincremento está en 5. ¿Sí? Está en 5. ¿Sí? Está en 5. Entonces, como la restablezco, entonces aquí yo le quito y le digo 3. Continuar. Entonces ahí sí, el registro que se cree va a aparecer el número 3. Y de ahí en adelante lo que continúa. Ya, muy bien. Entonces tengo aquí el inventario. Sí, voy nuevamente a exportar. Voy por exportar para mostrarles cómo queda. Entonces le digo inventario con datos. Inventario con datos. Punto SQL. Ya, listo. Veamos el script cómo queda. De inventario con datos. Ya, esto es lo que quería mostrar. El script de inventario con datos. Miren cómo empieza a quedar. Voy por aquí. Y aquí tengo, miren, aquí está, dice volcado de datos para cuál tabla, para la tabla de usuario. Y mire, ya me quedo aquí, le crea la sentencia, porque luego cuando hace la restauración, pues va a ejecutar esa sentencia. Y aquí están llenando ya la información, llenándome la información. Ya por acá debo tener la tabla categorías, donde la tengo. Aquí está, sí, el volcado también de la tabla categoría, tengo gaseosas y tengo licores, que es lo que se ha generado. Entonces, mire que ya le generamos registros y al hacer la exportación va con todo. Y se lleva todos los registros que ya estén en esa base de datos. Voy a compartirles aquí ya el script. Dice inventario con datos. Ahí está para que la trabajen. Ya. Muy bien, mire, hemos trabajado ya ahora, avanzamos un poco más en los datos, ya vimos la inserción desde aquí mismo, desde PHP ¿sí? Y estuvimos viendo un poquito cómo funciona, ¿sí? Las restricciones de las relaciones, ¿sí? Estamos viendo el insert. Mañana vamos a revisar lo que es el update y el delete, ¿sí? La actualización y la eliminación. Sí, vamos a ver cómo trabaja de esa manera. Aunque solo para demostración.
al menos la eliminación, ¿sí? Para demostración, para que vean que sí se puede eliminar. Sí, que en la práctica, sí, no es recomendable hacer ese tipo de eliminaciones físicas, sino una eliminación lógica, que el sistema lo detecte como eliminado, como anulado, como dado de baja y no pasa nada con el resto del código. Ya, muy bien. Voy a detener la grabación y de aquí ya mi compañero Diego va a indicarles algunas novedades.